Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque este vídeo se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la cual hablo acerca de los discos de jazz que más me interesan, los músicos, a veces más conocidos que otras, libros, películas, documentales, todo lo relacionado con el jazz que más me gusta y que tengo siempre interés en compartir con todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes. En muchas ocasiones hablamos de músicos poco conocidos, siempre importantes hasta cierto punto, o por lo menos así me lo suele parecer a mí, y por eso los traigo al canal, pero en este caso creo que indiscutiblemente de quien vamos a hablar es uno de los verdaderos grandes de la historia del jazz, tanto como pianista, pero sobre todo como compositor y como arreglista. Y lo menciono prácticamente en todos los vídeos de esta serie Impresiones sobre Jazz. Al final, cuando digo eso de "It don't mean a thing if you ain't got that swing", ¿no? Porque es el compositor, junto con Duke Ellington, que fue un hombre, el Duque, que estuvo muy cerca de nuestro protagonista de hoy. Las carreras de ambos estuvieron estrechamente ligadas, porque sí, porque me refiero nada más y nada menos que al gran Billy Strayhorn, que me encanta y que creo que es un músico que, a pesar de haber estado en cierto modo a la sombra de Duke Ellington, nunca estuvo realmente a la sombra de Duke Ellington, sino que más o menos podríamos decir que es sinónimo de la figura del Duque y sinónimo de la calidad musical que siempre caracterizó la música de Ellington. Y yo, desde que escuché por primera vez a Ben Webster, el saxofonista, interpretar Chelsea Bridge, bueno, es una verdadera maravilla de composición. Compuesta para la orquesta de Duke Ellington, este Chelsea Bridge, por Billy Strayhorn, uno de los colaboradores, como digo, más prolíficos de Duke Ellington. Billy Strayhorn, de quien estamos hablando hoy, se convirtió en uno de mis compositores de jazz favoritos. Digo de jazz, pero digo en general, compositores favoritos de quien les habla, sin ningún tipo de etiquetas ni otros calificativos, de la música en general. Y digo compositor, pero en realidad Billy Strayhorn, como ya he dicho al inicio del vídeo, fue mucho más que un compositor. Fue también letrista, arreglista y un pianista de estilo muy personal. Uno de los genios del jazz, sí, en esta época actual, en la que la palabra genio, genialidad, se utiliza demasiado y tantas veces se utiliza muy mal. En este caso no está mal utilizada, porque para mí Billy Strayhorn fue un verdadero genio de la música del siglo XX. Y pese a colaborar con alguien de la importancia de Duke Ellington, Billy Strayhorn no estuvo realmente opacado por la personalidad de Ellington, sino que se fue labrando una enorme reputación que haría que muchos otros grandes de la música se fijasen en él, y esto provocaría que adquiriese un estatus de verdadera leyenda, porque eso es lo que realmente es Billy Strayhorn, una leyenda dentro del jazz. Es muy conocida la anécdota que se cuenta en este libro, entre otros probablemente, pero yo lo leí esta anécdota en este libro, Sinatra, The Song Is You, del gran Will Friedwald, uno de los mejores libros jamás escritos sobre Sinatra, porque precisamente se centra en lo que interesa de Sinatra, que es su música. A mí, si me interesa Sinatra, es sobre todo por su música, y de su música habla, y además en mucha profundidad, Will Friedwald en este libro. Pues en este libro dice
Wilfrid Wold, y es muy conocida esta anécdota de que Frank Sinatra durante mucho tiempo quiso colaborar con Billy Strayhorn. De hecho, el Lush Life de Billy Strayhorn fue la única canción, y esto también es muy conocido, que Sinatra trató de grabar sin lograr terminarla de forma satisfactoria. Pero Sinatra siempre tuvo un enorme respeto, una enorme admiración por Billy Strayhorn, y siempre quiso colaborar con él, pero se encontró con la oposición de un Ellington que era consciente de la valía de su colaborador más estrecho y se negó a compartirlo ni siquiera con Frank Sinatra. Un libro que si ustedes leen en inglés y les interesa Frank Sinatra, pues sin duda uno de los mejores libros jamás escritos sobre el de Hoboken, Nueva Jersey. Y es que el número de canciones que compuso o en las que participó Billy Strayhorn es impresionante e incluye clásicos ya no solamente del jazz, sino de la música del siglo XX. Hemos mencionado Lush Life, que Sinatra no fue capaz de terminar de grabar satisfactoriamente, pero también está Mood Indigo, Chelsea Bridge, que he mencionado también, Passion Flower, Sophisticated Lady o Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, entre muchísimas otras piezas. Decir que Duke Ellington y su orquesta y su legado musical también nunca habrían sido lo mismo sin la figura de Billy Strayhorn no es en absoluto una exageración, y el propio Duke Ellington lo sabía perfectamente. Más de 200 composiciones asociadas con la banda de Ellington cuentan con la participación o incluso también, en algunos casos, la creación en solitario de Billy Strayhorn, aunque se sabe que en ciertos casos participó en temas por los que no recibió tampoco crédito alguno. Su impronta es reconocible y es esencial, por ejemplo, en las grandes suites compuestas por Ellington, como por ejemplo Such Sweet Thunder o Far East Suite, esa suite del lejano oriente. Y tras la prematura muerte de Strayhorn en 1967, tenía Billy Strayhorn solo 51 años cuando falleció, Ellington le rindió tributo con uno de sus grandes álbumes, sobre todo uno de los grandes álbumes de la parte final o de los últimos años de la carrera de Duke Ellington, que es And His Mother Called Him Bill, y su madre lo llamó Bill, en referencia, por supuesto, a Billy Strayhorn. Un álbum magnífico que tengo en las estanterías, pero que no he bajado en esta ocasión. Un álbum formado únicamente por composiciones de Billy Strayhorn, incluida la última que escribió en su vida, cuando estaba enfermo y tratando de recuperarse en el hospital, un tema titulado Blood Count. Nacido en Dayton, en el estado de Ohio, en 1915, Billy Strayhorn creció sobre todo en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, y recibió en sus primeros años una sólida formación clásica, algo que sin duda se nota en muchas de sus composiciones y en muchas de sus interpretaciones. También, cuando trabaja para la orquesta de Duke Ellington, en muchos casos se nota esta formación clásica, y de hecho Strayhorn ambicionaba de joven convertirse en un compositor de música clásica, algo por desgracia realmente complicado en su época para una persona que como él era afroamericana. Pero a decir verdad, a través del jazz logró convertirse no en un compositor de música clásica, sea lo que llamemos música clásica, pero sí en un clásico de la música del siglo XX, componiendo para una orquesta
que contaba en sus filas con algunos de los mejores instrumentistas de la historia del jazz, con quienes además también grabaría en más de una ocasión. Ya desde temprana edad, aparte de acusar la influencia de pianistas como Teddy Wilson, como Art Tatum, se interesó no solo por el piano, no solo por interpretar, sino también por la composición, perfilando una melodía ya en estos primeros años que con el paso del tiempo y el trabajo acabaría convirtiéndose en su inmortal Lush Life, un tema que siempre aparece, que siempre se menciona cuando uno habla de Billy Strayhorn y no es para menos. Y además de interesarse por la composición, también se interesó por la labor del arreglista, un talento que resultaría especialmente importante cuando en 1938 conoció a Duke Ellington después de un concierto de su orquesta en la ciudad en la que residía Billy Strayhorn, que era Pittsburgh. Un joven Strayhorn, hay que pensar que Duke Ellington tenía 16 años más que él, le explicó a Ellington, según parece, una manera alternativa en la que él arreglaría una de sus composiciones, una de las composiciones del Duque, y ese momento marcó el inicio, el pistoletazo de salida de una colaboración que duraría unas 3 décadas y que resultaría enormemente fructífera, como ya hemos comentado. Muy poco después, en 1939, Strayhorn compuso Take the A-Train, uno de los grandes clásicos de la orquesta de Ellington. Bueno, es un inicio verdaderamente icónico que reemplazaría a Sepia Panorama, que era el tema que hasta entonces había sido la theme song o la sintonía de Ellington, y que sería este Take the A-Train, la primera de muchísimas piezas memorables de la banda que fueron responsabilidad, que fueron creación de Billy Strayhorn, esa oda al tren que subía por la ciudad de Nueva York hasta el barrio de Harlem. Además de su faceta musical, Billy Strayhorn, que era un hombre abiertamente homosexual, en una época en la que este era un tema especialmente tabú, y en especial teniendo en cuenta que Billy Strayhorn era afroamericano, demostró tener también una vertiente social, participando activamente en causas relacionadas con la lucha en favor de los derechos civiles y manteniendo una gran amistad con Martin Luther King. No hay que olvidar tampoco que Duke Ellington compuso la banda sonora para Anatomía de un asesinato, Anatomy of a Murder, esa gran película de Otto Preminger de 1959, en colaboración con Billy Strayhorn. Y esta película está considerada correctamente como no solamente un clásico cinematográfico, sino también como la película con una de las mejores bandas sonoras originales jazzísticas jamás compuestas. Y en esto participa también Billy Strayhorn. El fallecimiento de Strayhorn tuvo lugar en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo de 1967, 3 años después de que se le diagnosticase un cáncer de esófago que se lo llevó demasiado prematuramente, dejando a Ellington sin su colaborador más valioso y a la música del siglo XX, ya no solamente al jazz, como digo, sino a la música del siglo XX en general, sin uno de sus compositores de mayor talento. Un verdadero clásico, alguien a quien admiro profundamente y cuyo nombre continúa apareciendo en discos y discos y discos y discos de jazz. Si ustedes quieren leer sobre Billy Strayhorn, hay 2 libros que yo tengo en inglés y que si ustedes leen en inglés se los voy a recomendar. Si ustedes quieren conocer
más a fondo su trayectoria vital, su trayectoria profesional también. Hay 2 libros interesantes. Primero está este libro de David Haidu, que se llama Lush Life. De nuevo aparece el título de esa canción, esa vida opulenta, Lush Life, una biografía de Billy Strayhorn, A Biography of Billy Strayhorn, de David Haidu. Este libro es me parece que de los años 90, sí, 1996, y está caracterizado por un gran trabajo de investigación. Es una fuente inagotable de información sobre su vida y su obra, y está además muy bien escrito, lo cual también es importante. En esta edición que aquí tengo, además, pues como pueden ver, también hay material gráfico, Billy Strayhorn al piano, algunas de sus composiciones aparecen ahí de su puño y letra, algunas fotos incluso de cuando era un niño pequeño, un bebé. Y bueno, por la parte de atrás pues vemos también la contraportada, una fotografía de Billy Strayhorn ahí pensativo. Lena Horne, que fue una amiga muy íntima de Billy Strayhorn, la gran cantante Lena Horne y actriz, dice: Lush Life es un libro tan hermoso e inteligente como su protagonista. Y David Haidu ha traído a la vida, ha insuflado vida en todos mis recuerdos de Billy Strayhorn, alguien que estuvo muy cerca de él. Lena Horne disfrutó con la lectura de este libro, Lush Life. Y si de material gráfico se trata, tenemos este monumental libro. Realmente es casi como lo que se llama un libro de mesa, ¿no? Coffee table book, para estar ahí ojeando mientras uno se toma el café. Pues este libro, que se titula Strayhorn, An Illustrated Life, una vida ilustrada, juega un poco con las palabras ahí, porque la vida de Strayhorn es ilustrada desde el punto de vista de que era una persona de una enorme cultura, pero también es un libro profusamente ilustrado, como pueden ver ahí, con muchísimo material gráfico de todo tipo. Ahí ven pues más fotografías, también hay partituras. Es un libro muy interesante, un verdadero prodigio, editado por Alice Klauerbaut y David Schlesinger, con un prefacio del pianista Ramsey Lewis, nada más y nada menos, y una impresionante colección de material gráfico que ilustra abundantemente un texto que está bien escrito y que presenta en bastante profundidad, para ser un libro ilustrado. El texto también tiene una cierta enjundia y presenta en bastante profundidad la vida y la obra de Billy Strayhorn. Ya el propio Ramsey Lewis deja claro en el texto preliminar, ahí dice que el prefacio es de Ramsey Lewis, pues en ese prefacio dice Ramsey Lewis que podemos disfrutar tanto de la música que Billy creó como aprender de la manera en que vivió su vida. Eso dice Ramsey Lewis, y eso es precisamente lo que podemos entresacar de un libro tan interesante y tan profusamente ilustrado, que incluye además valoraciones que otros músicos y amigos de Billy Strayhorn hicieron sobre su vida, sobre su personalidad, sobre su creatividad. Hablan, por supuesto, miembros de su familia, pero también compañeros de profesión, músicos y cantantes. Por ejemplo, Rosemary Clooney recuerda que la filosofía de Billy Strayhorn se resumía en esta frase sencilla, lapidaria, que el propio Strayhorn solía repetir, y que es: no te enfades, busca tu propio camino. Eso recuerda Rosemary Clooney. Y Jimmy Wood, contrabajista importante de la orquesta de Ellington, dice lo siguiente sobre Strayhorn: siempre he tenido la impresión de que desde el comienzo de su asociación con Ellington,
el propio Ellington aprendió mucho de las cualidades de Strayhorn. Esto está clarísimo. Y ya digo que Strayhorn no se limitó a estar a la sombra de Duke Ellington, a pesar de que evidentemente pues Duke Ellington es más conocido que el propio Strayhorn, pero en muchos sentidos son dos caras de una misma moneda, a pesar de sus grandes diferencias, o quizá debido a sus grandes diferencias. Gil Evans, por ejemplo, también dice, y se recoge en este libro, desde el primer momento en que escuché Chelsea Bridge, pues más o menos como a mí, desde el primer momento en que escuché Chelsea Bridge, me puse a intentar emularlo. Eso es todo lo que he hecho. Tratar de hacer lo que Strayhorn hacía. Bueno, además de todo esto, en el libro se analizan algunos de los temas más importantes entre los muchos que salieron de la pluma y del ingenio de Billy Strayhorn y la inmensa cantidad de material gráfico que ilustra este libro hace de él una obra imprescindible para todos los que estén interesados en la vida y en la obra de Strayhorn. Ahí tenemos algunas fotografías. Ahí lo vemos con Duke Ellington, por ejemplo. Lo vemos con Johnny Harman también, porque Johnny Harman hizo una magnífica versión de Lush Life. Ahí vemos al propio Strayhorn componiendo. Algunas de sus partituras están por ahí, grabaciones. Bueno, un libro realmente recomendable, ilustrado con un texto interesante para quienes tengan interés en aprender más sobre la vida y sobre la obra de Billy Strayhorn. Estoy intentando ver de qué año es este libro. 2015, según parece. Strayhorn, una vida ilustrada. Muy interesante el libro. Y es que en cuanto a la obra discográfica de que disponemos, es evidente que la presencia y la huella de Billy Strayhorn se advierten por todas partes en las grabaciones de la orquesta de Ellington, ya sea por los arreglos, ya sea por las composiciones firmadas por él, ya sea por aquellos temas en los que aparece el propio Strayhorn tocando el piano. Pero hay dos discos en particular que yo creo que uno debe escuchar para familiarizarse con la obra de Strayhorn como líder, o al menos con un papel principal en la grabación. Por supuesto que hay que buscar todos los discos de la orquesta de Ellington en los que de alguna manera participó Billy Strayhorn desde que conoció a Duke Ellington y comenzó a colaborar con él hasta la muerte del propio Strayhorn en los años 60. Eso es muy importante, por ahí hay que empezar. Pero para conocer la música de Billy Strayhorn como líder o en un papel principal, hay dos discos. Uno de ellos es este que aquí tengo, en una magnífica edición de Verve Master Series, que es Johnny Hodges Soloist, Billy Strayhorn and the Orchestra. Este disco es un álbum realmente en colaboración, o el solista de este álbum es Johnny Hodges, el saxofonista, también relacionado muy estrechamente con la orquesta de Ellington, grabado para Verve en diciembre de 1961 y editado bajo ese título, Johnny Hodges with Billy Strayhorn and the Orchestra. El solista principal, como ahí se dice en la cubierta, es Johnny Hodges. Y la edición de la orquesta de Ellington, sin el propio Ellington en este caso, que participa en la sesión, es verdaderamente estelar. O sea, hay una serie de músicos realmente excelentes. Cat Anderson, Shorty Baker, Lawrence Brown, Russell Procope, Paul Gonsalves, Harry Carney, Jimmy Hamilton, Jimmy Jones, Sam Woodyard. Bueno, es una edición magnífica de la orquesta de Ellington. Y aquí Billy Strayhorn se ocupa de unos magníficos arreglos para un conjunto de músicos que conoce a la perfección
con un repertorio lleno de clásicos ellingtonianos, entre los cuales, por supuesto, se encuentran temas compuestos por el propio Strayhorn, y además tiene la oportunidad de dirigir la orquesta. Y bueno, nos encontramos temas clásicos como Don't Get Around Much Anymore, I Got It Bad and That Ain't Good, Daydream, Azure, y bueno, otros menos conocidos como Your Love Has Faded, por ejemplo, o Tailor Made. Pero en todo caso, este disco es un verdadero clásico que en 1999 recibió la reedición en disco compacto que merece dentro de esa serie Verve Master Edition, aquí en edición Digipack, desplegable, como pueden ver, con el disco ahí, con fotografías. Esa es una reproducción de la contraportada original, también un libreto como tiene que ser en la parte interior, que tiene notas nuevas y las notas originales, que tiene fotografías. Bueno, una edición de esas magníficas de finales de los años 90 de Verve Records que merece muchísimo la pena buscar. Esta es la contraportada de la edición en disco compacto, que yo tengo desde hace muchísimo tiempo. La escuché por primera vez en casa de mi padre, porque mi padre tenía este disco y lo sigue teniendo, y así fue como lo conocí yo. Pero bueno, esta es la edición que tengo yo y la verdad es que la escucho muy a menudo porque es un verdadero discazo que deja clarísima la dirección musical, la concepción musical de Billy Strayhorn. El otro disco, ya digo que este es uno de ellos, el otro disco para entender mejor, para acercarse al Billy Strayhorn líder o con un papel principal en la grabación, es este doble CD titulado precisamente Daydream, un tema que también pueden encontrar aquí. Pero este disco, Daydream, publicado por el sello europeo Essential Jazz Classics en el año 2015, recoge las sesiones de Billy Strayhorn como líder entre 1945 y 1961 y contiene álbumes como The Peaceful Side, Cue for Saxophone, que por cierto es otra colaboración, igual que este disco que ya he mostrado con el saxofonista Johnny Hodges. Ya vemos que la relación con los músicos de la banda de Duke Ellington es muy cercana. Y también una serie de interesantísimos dúos de piano entre Strayhorn y Ellington, que se encuentran en el segundo disco y que son una verdadera delicia. Ya solamente por esos dúos de piano entre los dos, entre Ellington y Strayhorn, este disco ya merece estar en las estanterías de cualquier aficionado al jazz y desde luego de cualquier ellingtoniano. Hay un coro de voces que aparece en The Peaceful Side, un disco grabado en Francia, y la verdad es que es un coro que me parece innecesario, pero quien desee escuchar, eso es lo que menos me gusta del disco, es lo que quiero decir, pero quien desee escuchar a Strayhorn en calidad de líder debe acercarse a este doble CD. Ya digo que solo esos dúos de piano entre Billy Strayhorn y Duke Ellington valen la pena y merecen escucharse. Es un disco que, como pueden ver por la parte posterior, pues incluye alguna fotografía. Ahí está el repertorio de los dos discos y además tiene un libreto con material gráfico. Ahí vemos a Billy Strayhorn con Duke Ellington en alguna fotografía. Esta es la cubierta de Cue for Saxophones. Aquí más fotografías de Ellington y un texto bien extenso. Más fotografías. Estoy intentando ver si encuentro la cubierta. Tiene que estar aquí. Sí, de The Peaceful Side, ese disco de
Billy Strayhorn. Ahí es donde está ese coro vocal en algunos de los temas que yo creo que es innecesario, pero realmente este disco hay que escucharlo porque son grabaciones en las que realmente Billy Strayhorn es el líder. Y el propio Duke Ellington probablemente describió de la manera más adecuada en su libro Music is My Mistress, su autobiografía. Music is My Mistress, la música es mi amante. Describió Duke Ellington en las páginas de ese libro, de esa autobiografía, de la mejor manera, de la manera más adecuada a su más estrecho colaborador, cuando escribió en las páginas de esa autobiografía las siguientes palabras con las que voy cerrando este vídeo de presentación y también en cierto modo de homenaje a Billy Strayhorn. El Duque dice sobre Strayhorn: Billy Strayhorn fue mi brazo derecho, mi brazo izquierdo y todos los ojos en mi nuca. Las ondas de mi cerebro estaban en el suyo y las suyas estaban en el mío. Creo que no hay mejor manera de describir la relación personal y artística entre estos dos grandes de la música del siglo XX, que son Duke Ellington y Billy Strayhorn. Este es un buen disco para acercarse a Billy Strayhorn como líder. También lo es este disco, Johnny Hodges with Billy Strayhorn and the Orchestra, grabado para Verve Records, magnífica reedición, también muy recomendable. Cualquiera de las grabaciones de la orquesta de Ellington en las que de alguna manera haya participado, y son muchísimas, Billy Strayhorn, y después un par de libros para entrar en la vida y en la obra, conocer mejor la vida y la obra de Strayhorn, pues aquí está este librazo, porque lo es en cuanto a dimensiones, pero también en cuanto a contenido, muy bien ilustrado, profusamente ilustrado con material gráfico de todo tipo. Strayhorn, An Illustrated Life, una vida ilustrada, ahí está el juego de palabras, y bueno, una biografía escrita por David Haidu a mediados de los años 90, Lush Life, A Biography of Billy Strayhorn. No sé, no estoy seguro ahora, me lo pueden decir en comentarios, si hay algún libro, si alguno de estos libros o algún libro se ha escrito, se ha traducido al español sobre Billy Strayhorn, pero bueno, en todo caso, quiero animarles, como siempre lo hago, invitarles a que se acerquen a la música de Billy Strayhorn, y si por supuesto ya lo conocen, como es muy probable que la mayor parte de ustedes ya lo conozcan, pues dejen comentarios en la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece la figura de Billy Strayhorn, en qué sentidos les parece importante la figura de Billy Strayhorn cuando se habla de Duke Ellington, qué discos, qué grabaciones en particular en las que haya participado Strayhorn les parecen necesarias, interesantes, a las que haya que acercarse, y podemos, como siempre, entrar en una conversación a través de los comentarios, como siempre digo, porque es una de las partes que más me gustan, que más enriquecedoras me parecen de este repositorio de información, también red social, que es YouTube. Les agradezco que estén ahí al otro lado como siempre. Tenía muchas ganas de hablar de Billy Strayhorn y lo he hecho de una manera más extensa, quizá en este caso, de lo que a veces es normal en estos vídeos de impresiones sobre jazz, pero yo creo que el personaje, el artista, el compositor, el arreglista, el pianista, realmente lo merece. Billy Strayhorn. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde a principios del mes de enero del año 2025 he grabado este vídeo en el salón de mi casa aquí en Jackson, Tennessee. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, y lo podrán ver dentro de la serie de impresiones sobre jazz. Les animo, les invito a que se acerquen a la música de Ellington y de Strayhorn, porque ellos dos ya lo dijeron. El buen jazz es una música a la que hay que acercarse, because it don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por su atención, gracias por cualquier comentario,
Y un saludo desde Jackson, Tennessee. Voy a continuar, porque he estado escuchando mucho la música de Billy Strayhorn, pero voy a continuar escuchando un poco más estos dos magníficos discos que pueden servir como puerta de entrada a su genio, a su música y a sus inmortales composiciones. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF y en la serie de vídeos Impresiones sobre Jazz.